Vamos a la palabra del Señor. Vaya conmigo, yo creo que al salmo más conocido de toda la Biblia, el Salmo 23. Y estaremos estudiando los 6 versículos de este salmo en esta mañana. Y cuando lo tenga me dice un fuerte amén, por favor. Así se dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque tú eres nuestro pastor, gracias porque tú pastoreas nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque lo que estamos haciendo aquí en esta mañana es parte de lo que este salmo acabamos de leer y acaba de expresar el salmista. Los pastos verdes y las aguas en las cuales tú nos pastoreas es a través de tu palabra. Y queremos, Señor, que hoy podamos comer de tu verdad y beber del agua para ser saciados por ti, y que nuestras mentes puedan ser, Señor, iluminadas por tu palabra, y que tu espíritu pueda hacer lo que el predicador no puede hacer: transformar los corazones. Que tú transformes nuestro corazón mientras nosotros profundizamos en tu palabra, a la luz de tu escritura, nuestros corazones puedan responder con gozo, con arrepentimiento, con fe, porque tú eres nuestro pastor, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. El Salmo 23 es el salmo favorito de todos. Es una imagen vívida del Señor cuidando a su rebaño. Y recuerda que quien lo escribe es David. David fue un pastor de ovejas y tiene muy fresco lo que es el cuidado de un pastor para con sus ovejas. Charles Spurgeon le llama a este salmo la perla de los salmos. James Boyce le llama el Salmo 23, dice, es el más amado de los salmos, de los 150 salmos. Gran parte de la imagen de este salmo es un eco, hermanos, de que Dios guiando a su pueblo por el desierto. Dios es el pastor de Israel que guió a su pueblo en medio del desierto por las dificultades. Así que este pastor tiene una historia, que ha pastoreado a su rebaño a través de los años y ha cuidado de ese rebaño y ha pasado por momentos de dificultades. Por lo tanto, ese pastor que pastorea a su pueblo es digno de confiar en el pasado, es digno de confiar en el presente y es digno de confiar en nuestro futuro. Podemos ver la esperanza en los versículos que acabamos de leer, y una de ellas es: nada nos faltará. Otra esperanza que vemos claramente en este salmo es: no temeremos mal alguno. Y es importante entender lo que esto significa, porque al llegar a este salmo y no entender el contexto del salmo, nos puede dar una idea de que lo que quiere decir es que todo nos irá bien en la vida. Y eso no es lo que quiere decir el salmo. Este salmo lo escribe David, que ha sido pastoreado por Dios.
Y David ha sido pastoreado por Dios en los momentos de dificultad. David ha sido pastoreado por Dios cuando le mataron su mejor amigo llamado Jonatán. David pasó por momentos de dificultad cuando perdió a su hijo que tuvo con Betsabé. David fue el mismo que fue perseguido por el rey Saúl y buscó esconderse para no ser asesinado por él. Su hijo Absalón le hace la guerra a David, usurpando el trono, tuvo que huir nuevamente también por su vida. Luego asesinan a su hijo Absalón. La vida de David fue una vida llena de crisis, una vida de dolores, una vida de sufrimiento. Y el Salmo 23 precisamente refleja esa vida de prueba, de caminar por medio del valle de la sombra y de la muerte en un mundo caído. Lo que vivió David no es diferente a lo que vivimos cada uno de nosotros. Todos necesitamos un pastor porque estamos en medio de un valle de sombra, estamos caminando y muchas veces, de igual manera que las ovejas pierden fácilmente la dirección y el sentido de dirección, lo mismo ocurre con nosotros, las ovejas del Señor, en medio de un mundo de enfermedades, de accidentes, de huracanes, de terremotos, de ladrones, en medio de un mundo caído donde estamos. David llama a Dios mi pastor. Y como pastor, Él cuidará de mí. Fíjate que Él no dice Jehová es el pastor de las ovejas. Él dice Jehová es mi pastor. Una imagen conocida muy bien por David, y él dice, él no es solamente un pastor, él es mi pastor. El oficio de pastor era uno de los 3 oficios más utilizados en el pueblo de Israel, muy prestigioso muy utilizado. Y las ovejas son ese animal sin sentido de orientación, por eso necesita que continuamente les guíen. Yo no sé si ustedes han visto en las películas o aquellos que han tenido la oportunidad de ir a un rebaño, le ponen a un perro ovejero para que les dé dirección hacia dónde va, porque la oveja puede llegar a un momento dado y perder dónde estabas, y una se va por allá y otra se va por acá, y el perro ovejero tiene ese sentido de dirección donde los va llevando a ese lugar para que no se le olvide, como fácilmente se le olvida el camino. Y hermanos, todos los que estamos en este lugar, que somos ovejas del Señor, podemos decir, yo soy así. Las ovejas tenemos muy en común a nosotros, y yo creo que es una buena similitud en el uso de la oveja, la comparación de la oveja con el rebaño del Señor, ya que perdemos el sentido del camino. Y como buen pastor, Él tiene que guiarnos, nos tiene que dirigir. David era un pastor que en un momento dado dice que cuando venía un león para comer a las ovejas, él peleaba con el león, mataba al león, mataba el oso. Era un pastor que se entregaba por las ovejas, y él reconoce, a la luz de lo que vemos en el Salmo 23, que Dios es su pastor. Hay un solo pastor. Las ovejas no pueden tener 2 pastores. Uno. Y nuestro pastor se llama Jesús. Ese es nuestro pastor que da su vida por las ovejas. Dice la palabra que las llama por su nombre en Juan capítulo 10 versículo 27, y ellas las siguen. Y además también enseña que nadie arrebatará sus ovejas de su mano. Dice que nunca perecerán. Seremos guiados por la eternidad, seremos cuidados en el presente y seremos cuidados en el futuro. Jesús es nuestro pastor. Ni podemos comenzar diciendo en el versículo 1, Jesús es mi pastor. La palabra que él utiliza, el Señor es mi pastor. En algunas traducciones, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Jehová, Yahweh, Señor, esa es la palabra, como vimos la semana pasada, que habla del amor de su nombre por los escogidos.
el Dios de Israel, el Dios cercano del Antiguo Testamento. Y ese nombre, yo soy, el Jehová, habla del amor de Él y el cuidado de Él por su pueblo. Jehová es el pastor de su pueblo. Él cumple las promesas de su pacto con su pueblo. Él ama, se entrega y provee aliento, consuelo a su pueblo. Escúcheme bien, el Salmo 23 no aplica a los incrédulos. El Salmo 23 es el Yahweh, Jehová, Señor del pacto con su pueblo, con sus hijos. Él no es el pastor de todos. Él es el pastor de sus ovejas. Él es el pastor de los que están bajo su redil. Él es el pastor de los que están bajo su pacto. Ese es el Salmo 23, dado a su pueblo para traer aliento, consuelo a los que han entrado en un pacto con Dios y a los que tienen una relación con Dios. Si tú no has entrado en un pacto con Dios y no tienes una relación con Dios, lo que dice el Salmo 23 no es para ti. Ven y corre a los pies de Jesús. Porque esto es para el pastor a sus ovejas. Mira lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La pregunta que yo quiero que nosotros meditemos hoy, que nos hagamos hoy, que le hagamos al texto hoy, ¿qué es lo que significa nada? Porque si Jehová es mi pastor y nada me faltará, muchos pueden decir, bueno, quiere decir que todas las cosas que yo entiendo que me hacen falta, Dios me las va a dar. Recuerda en una ocasión donde Jesús le dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y esas demás cosas se está hablando precisamente de lo que dice los versículos arriba: comida, el vestido. Pues precisamente lo que vemos en este texto es que nuestro pastor nos provee todo lo que necesitamos. Y la pregunta es: ¿qué es todo lo que necesitamos para que nada me falte? Y nos dice qué es lo que necesitamos. Número 1, Él es quien nos da aliento. Versículo 2: Jehová es mi pastor y tengo, mira cómo lo dice la Nueva Traducción, tengo lo que necesito. La versión internacional dice: nada me falta. La Nueva Traducción Viviente dice: tengo todo lo que necesito. Así que el mensaje es: Jehová es mi pastor, y si Él es mi pastor, yo no necesito nada, porque todo lo que yo tengo va a ser suplido por Él. Todo lo que yo necesito va a ser suplido por Él. Todo lo que me hace falta será suplido por Él. Y en esta vida yo puedo tener muchas necesidades de muchas cosas, pero siempre tendré lo que necesito para el gozo y hacer la voluntad de Dios. Siempre tendré todo lo que necesito. Y esta palabra es importante. No tendrás todo lo que tú quieres, pero si Jehová es tu pastor, tú tendrás todo lo que tú necesites. Y no te va a hacer falta, porque Dios te lo va a proveer. Recuerda a Dios siendo el pastor en Éxodo, llevando a su pueblo por el desierto, como vimos en la introducción. Él los llevó a la tierra prometida, satisfació sus necesidades. Los llevó muchas veces por camino de espina, los llevó por camino de dificultad, los llevó por caminos de desierto, para que el pueblo fuese formado por Él. Él sabía lo que su pueblo necesitaba, y como pastor de ese pueblo los estaba guiando a llevar a cabo su propósito y su voluntad. Él no abandonó a sus ovejas, Él cuidó a sus ovejas, y cuando tuvieron necesidad de comida le dio maná. Cuando tuvieron necesidad de agua, le dio agua de la peña. Él va a saciar a su pueblo conforme a su necesidad. Iglesia, esto es lo que Jesús hace por ti y por mí.
La palabra del Señor dice que Él nos alimenta porque Él es el pan de vida. El alimento espiritual nuestro proviene de la persona de Jesús. Todo lo que me falta para la vida y la piedad está en la persona de Jesús. Y si Él es mi pastor, Él es mi pan de vida y Él también sacia mi sed, porque no solamente es el pan de vida, es el agua de vida. Él es el agua viva, como dice Juan capítulo 4 versículo 14. Él es mi alimento, mi porción, mi esperanza está en Él. Por lo tanto, Él provee mi alimento. Él es mi alimento. Nada me falta. ¿Y qué es lo que me falta? Me falta alimento, Él me lo provee. Lo que está diciendo el texto no son caprichos. Versículo 2 está hablando de que Él es el que me da verdes pastos, me hace descansar junto a aguas de reposo, me conduce porque Él es quien me sacia. Él suple el alimento de su pueblo, Él sacia a su pueblo, Él lleva a su pueblo a la palabra y a la dependencia de Él. Recuerda en un momento dado donde Jesús dijo, si no comieren de mí, no pueden ser parte de mí. Algunos lo tildaban de ser carnívoro, y está hablando de la persona de Jesús, comer de Él, depender de Él, vivir de Él como la fuente de vida. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El ser pastoreado por Jesús es una dependencia continua de la obra del Espíritu, de la obra de su palabra, de ser alimentado por Él. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Número 2, Él nos da descanso. Versículo 3. Renueva mi vida. La palabra que utiliza ahí, conforta mi alma, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre, renueva mi alma. La palabra alma es traducida también como vida. Él es quien renueva mi vida. Él es quien nos renueva en los momentos de dificultad, en los momentos de ansiedad, en los momentos de dolor, en los momentos de llanto, de tragedia, de luto, de la misma muerte. Nuestro descanso proviene de Él. El saber que Él me está pastoreando debe traer paz a mi corazón. Hay momentos dados donde no sabemos el rumbo a donde vamos y no quisiéramos entrar por ese camino, y como ovejas a veces nos vamos por un lado, nos vamos por el otro, y el Señor tiene que utilizar, como veremos en este salmo, el cayado, el aliento y la protección y la vara para decir, este camino es necesario, yo soy tu pastor, y aunque tú no quieras pasar por este proceso, si yo soy tu pastor, confía que en este proceso todo lo que tú necesitas no te va a faltar. Como pastor, Él no dice, espérate, esto es un valle difícil, no vas a pasar por ahí. Ese no es nuestro pastor. Él nos lleva en medio de el valle difícil, pero sabemos que podemos tener descanso en Él, porque Él me da dirección. Mira lo que dice aquí la palabra. Me guías por sendas de justicia. Número 3, Él me da dirección. Él me da alimento, Él me da descanso y Él me da dirección. Él me está diciendo por dónde ir. Como dice su palabra en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo puedo ver que tú me estás guiando, aunque yo no entienda. Tu palabra me guía, tu palabra me sustenta, tu palabra me da aliento. Por amor. Mira lo que dice ahí, iglesia. Por amor a ti. ¿Por amor a quién? Por amor a su nombre. Es su gloria. Es su fama. Es su poder, es su buen carácter, es su santidad, es su soberanía. Y Él obra todas las cosas para mostrar su gloria, para su gozo y bendición de su pueblo y sus hijos y sus ovejas. Él lo está haciendo porque el nombre de Él, la reputación de Él está en juego. Yo voy a cuidar a mi pueblo. Yo voy a pastorear a mi pueblo por amor a mi nombre. Eso cambia mi perspectiva de servicio al Señor. Porque yo le estoy diciendo, Señor, úsame por amor a tu nombre. Señor, hazme santo por amor
a tu nombre. Señor, guárdame del mal y de pecar contra ti por amor a tu nombre. Señor, hazme como tú por amor a tu nombre. Es tu gloria la que nosotros buscamos y todo lo que queremos hacer, lo queremos hacer por amor a su nombre. Porque Él me cuida, me guarda, me protege por amor a su nombre. Y yo quiero servirle por amor a su nombre. Y yo quiero que podamos ver ahora un cuidado particular del pastor. Y Él estará con nosotros en medio del valle de tinieblas. Traducido en la versión Reina Valera, en valle de sombra y de muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Mira cómo David describe: cuando pase por el valle más tenebroso. El pastor no nos libra del valle tenebroso. El pastor está con nosotros en el valle tenebroso. Porque a veces queremos que Dios nos saque de esos lugares. No, Dios dice, no te voy a sacar de esos lugares difíciles. Pero tú puedes estar seguro que no te voy a dejar en medio del valle de la sombra y de la muerte. Y no debes temer peligro alguno, porque yo estoy contigo. En cierto sentido, todos estamos caminando en el valle tenebroso de la muerte, el valle de la sombra y de muerte, de una profunda oscuridad. Este mundo está bajo oscuridad del pecado y vivimos momentos profundos en nuestra vida, aún cerca de la muerte misma, donde se asoma en el horizonte y nos mira a la cara. Dice el salmista, no tengas miedo. Pero David, ¿cómo no voy a tener miedo? Mira lo que dice David: porque tu Dios está contigo. Estás en el momento difícil, estás en el valle de la sombra de muerte, pero Dios está contigo. Tu vara y su cayado me están consolando, me están protegiendo, me están pastoreando. Atravesando momentos de valles oscuros, mi buen pastor me guía. Qué poderoso, iglesia. El valle oscuro es parte del camino de la justicia que acabamos de leer. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué el buen pastor me va a conducir a través de un lugar peligroso y de muerte? ¿Por qué me tiene que conducir por ahí? Escúcheme, amadas ovejas del Señor, para llevarnos a un lugar mejor. Nos hace pasar por medio del valle de la sombra y de muerte. Uno, para que confíes en Él, para que dependas de Él, para que te gloríes en Él, para que vivas para Él, para llevarte a un lugar mejor. Y puede que nos falten muchas cosas en esta vida. Puede que en medio del valle de la sombra y de la muerte tengamos duda y tengamos escasez, pero nunca nos faltará nada de lo que el buen pastor sepa que es bueno para ti. Nunca te va a faltar. Lo hizo con Job. ¿Usted se acuerda de Job? Dios, como buen pastor de Job, fue el mismo que le dijo: vas a entrar al valle de la sombra y de muerte. Y fue Dios el que le dijo a Job, a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Él conocía a su oveja, varón justo, piadoso, perfecto. La palabra perfecto quiere decir maduro en él. ¿Lo has considerado? Y la palabra de Satanás fue: claro, esa oveja te sirve porque tú lo proteges, porque tú lo cuidas, porque tú le das todas las cosas. Quítale lo que tiene para que veas cómo maldice tu nombre. Te sirve de balde, te sirve por conveniencia, te sirve porque tú lo cuidas. Hermanos, ese pensamiento de Satanás no está muy lejos de la realidad de muchos que le sirven a Dios de esa misma manera. Claro, te sirve porque lo has protegido. Quítale lo que tienes para que vea cómo maldice tu nombre. Muchos le sirven a Dios para eso.
Muchos le sirven a Dios porque quieren que lo bendiga y le dé cosas y que no le ocurran cosas malas. Y cuando le ocurren, entonces niegan el nombre de Dios. El pastor de Job le dice, veremos a ver, quita de Job sus 10 hijos. Y esto no es una historia lejana, esta es la realidad. No perdió uno, no perdió todos sus hijos. Perdió sus finanzas. Perdió su salud. Y hermanos, en el valle de la sombra y de la muerte, Dios estaba pastoreando el corazón de Job. Y en medio de eso, dice la palabra, y adoró Job a Dios. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Él es mi pastor, no cuando me da cosas y que yo creo que son las que yo necesito. Él es mi pastor cuando me da, pero Él es mi pastor cuando me las quita. Porque Él es digno aunque me dé y Él es digno aunque me quite. Él es digno. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Él confió en su pastor. No quiere decir que Job no pasó por momentos de angustia. Claro que pasó y que lloró amargamente, pero él pudo adorar sabiendo que su pastor lo estaba cuidando. Él pudo adorar a Dios. Cuando la teoría de Satanás se hace verdad, es cuando el pastor te quita algo y tú comienzas a renegar contra él. Le estás sirviendo de balde. Le estás sirviendo para que te dé algo. Le estás sirviendo porque quieres protección. Porque algunos le sirven a Dios como si fuera una protección de aseguranza. Para que no se enfermen, para que no les roben. Y cuando le roban, dice, ay Señor, mira que me robaron. ¿Y dónde estaba Dios cuando me robaron o me enfermo? ¿Y dónde estaba Dios cuando me enfermo? Hermano, Él es digno cuando nos roban y Él es digno cuando estamos enfermos. Él es digno cuando estamos en salud. Él es digno cuando estamos en enfermedad. Él es digno de nuestra adoración porque Él es nuestro buen pastor. Él sabe lo que mi alma necesita y Él va a proveer lo que mi alma necesita en los momentos de dificultad. Lo hizo con Job y Él sabe lo que era bueno para Job. Lo hizo con Pablo y Él sabe lo que era bueno para Pablo. Y Él sabe lo que es bueno para ti y Él sabe lo que es bueno para mí. Él te está pastoreando. Ay, es que el valle de la sombra y de la muerte yo no lo quiero pasar. Son los instrumentos que Dios usa para guiarnos, pero para que tú aprendas el consuelo de Él, para que tú aprendas la disciplina de Él, porque es en el valle de la sombra y de muerte donde Él dice que tu vara y tu cayado, tú estarás conmigo en ese valle y tu vara y tu cayado me va a infundir aliento, porque en el medio del valle de la sombra y de muerte es donde la oveja quiere huir. Cuando el lugar está oscuro, no se ve, hay tinieblas, las cosas están malas y Dios tiene que utilizar el cayado y la vara. Es una misma cosa. Usted ha visto estilo bastón, donde utilizaba era una vara y arriba tenía una curva. Eso es lo que se conoce como el cayado. Y esa vara, él la utilizaba, o el pastor de las ovejas la utilizaba para cuando en medio de un valle oscuro la oveja quería irse. Él lo que utilizaba era con la misma vara golpeaba a la oveja y con el cayado la jalaba. Y después que la jalaba y la tenía cerca, él quebraba su pata para que la oveja no se fuera. Después que quebraba su pata, él se la ponía encima, la llevaba a su casa y sanaba a la oveja.
¿Qué era lo que ocurría? ¿Para qué Dios tenía que quebrarle tenía que el pastor quebrarle la pata a la oveja y llevarla a su casa y sanarla y ponérsela en sus hombros? Para que la oveja aprendiera a depender de su pastor. Para que en los momentos de dificultad la oveja dependiera de la voz de su pastor, estuviera cerca del pastor. Hermanos, los momentos de dificultad de parte de nuestro pastor no es para dañarte, no es para hacerte mal, es para tenerte cerca. Y muchas veces Dios tiene que quebrar nuestra pata espiritual para ponernos en Él, para que aprendamos a oler a Él, a depender de Él, porque si no nos perdemos. Ese es nuestro pastor. Y muchas veces puedes estar tal vez en un proceso de dolor y decir, ahí me encuentro yo. Dios tiene que utilizar la vara, Dios tiene que utilizar el callado, Dios tiene que quebrantarte para hacerte dependiente de Él, porque somos torpes ovejas que perdemos el sentido de dirección de nuestro pastor. Y podemos tener lo que necesito de Él, y Él sabe lo que esa oveja necesita en el medio del valle de la sombra y de la muerte, y Él se lo proveyó. Ahora bien, esa oveja pudo haber pensado, lo mejor es otro camino, vámonos por otro camino. Por eso es que Dios tiene que usar la vara y el callado y quebrarnos, porque nosotros queremos un camino que pensamos que es más inteligente que el de nuestro pastor, y el de nuestro pastor dice, no, este es el camino que tú necesitas. Pero tú tienes que tener confianza, porque mi vara me va a infundir, tu vara y tu callado me va a infundir aliento. Él no solamente es el Dios que quiebra, Él es el Dios que sana, Él es el Dios que me da aliento. Y en los momentos oscuros de la vida, tú y yo tenemos a quien necesitamos. Tú y yo tenemos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Él prometió estar con nosotros en medio del valle de la sombra y de la muerte. Iglesia, qué gran pastor tenemos. Qué gran pastor tenemos. Mira la fidelidad del pastor, su amor y su misericordia en el versículo 5. John Piper le escribe a Dios como un patrullero celestial. Alguien que va a perseguirnos con su bondad, con su amor, con su fidelidad, con su bondadosa misericordia. Él nos va a perseguir. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Él no quita a los angustiadores, Él no quita a los enemigos, pero Él está diciendo, yo voy a cuidar de una forma bondadosa, amorosa, constante. Mi bondad te va a perseguir, mi fidelidad del pacto te va a perseguir, y no puedes escapar y sobrevivir a Dios. Nuestro Dios es mucho más sabio que nosotros y va a cuidarnos aún en el momento donde nuestros enemigos se levanten. Él utiliza una ilustración que lo más conocido en la Biblia era cuando en el tiempo de Lot, los enemigos estaban buscando para poder tener relaciones, y allí hay una comida en medio de ellos, y se hace una comida en medio de la persecución. Dios está en medio de su pueblo a través de los enemigos que los rodean. Podemos estar seguros porque Él es quien prepara mesa en presencia de nosotros, de nuestros angustiadores, y la bondad de Dios estará con su pueblo. Él es la puerta de las ovejas. No sé por qué número ya pueda ir, pero para siempre estaremos en su redil. Él es la puerta de las ovejas. Mira cómo dice el versículo 6. Hay una canción muy conocida por Matt Redman, que es sacada del Salmo 84, versículo 10. Dice que en los atrios de Dios es mejor que 1000 días en cualquier otro lugar. Mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Y David dice, en la casa de mi Dios moraré por largos días. Él tenía la esperanza que en la casa de Jehová moraré mientras viva. Una traducción dice, para siempre. Mira el Salmo, comienza con Jehová
y termina con Jehová. La vida de principio a fin se trata acerca de Dios. Y en el Antiguo Testamento la gente solamente podía acercarse por un momento a ofrecer sacrificio delante del Señor, pero nadie tenía en mente morar para siempre en el templo, en la presencia de Dios, que era conocido como la casa de Dios, que era el templo. Pero mira la expresión que está diciendo aquí David: en la casa de Jehová moraré por largos días. No importa lo que pueda ocurrir en el trayecto de nuestra vida, cuando estamos en pastos verdes y aguas de reposo, o cuando caminamos por el valle de la sombra y de la muerte, en los pastos verdes y en las aguas de reposo Él me pastorea, Él está conmigo. En lugares de tenebrosos, de oscuridad y de la muerte, Él está conmigo. Ahí está la misma promesa. Y la promesa final es, o la palabra final, que aunque pase por estos momentos de dificultad, aunque tenga que pasar por momentos de escasez, mi pastor me está alimentando, mi pastor me seguirá guiando, mi pastor me va a proteger, Él me va a proveer y Él terminará de cumplir sus propósitos en mi vida. Y qué privilegio morar por toda la eternidad con Él. Ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué poderoso salmo. Todo el mundo necesita un pastor. En Ezequiel 34, versículo 23 dice: estableceré sobre ellos a un solo pastor, y Él los pastoreará. Y este versículo promete a un futuro pastor, y es el pastor que Dios envió en la persona de Jesús, el pastor perfecto. Tenemos a un rey pastor. He aquí un pastor donde me guía no solamente en esta vida, Él me guía aún más allá de la eternidad. ¿Qué pastor tenemos, iglesia? Mira lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 11 al 16. Yo soy el buen pastor, hablando de Jesús, y el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor Jesús dio su vida por sus ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, la arrebata. ¿Quién era el asalariado? El asalariado era aquel que le hacía las vacaciones al pastor. Cuando el pastor tenía una enfermedad, o cuando el pastor tenía que tomar unas vacaciones, porque el pastor tomaba vacaciones, le pagaban a alguien para que mientras el pastor estaba de vacaciones o estaba pasando por un momento de enfermedad, cuidara las ovejas. Pero como las ovejas no eran de él, cuando venía un león, decía: buen provecho. Y cuando venía un oso, de igual manera. ¿Por qué? Porque él es asalariado. Es decir, a mí me pagan por yo cuidar esto, pero estas ovejas no son mías. Yo no voy a poner en juego mi vida por eso. Pero Jesús está diciendo: yo soy el buen pastor, no soy el asalariado. El asalariado es el que le pagan por cuidarla. El buen pastor es el que sabe que esas ovejas le pertenecen a él. Jesús está diciendo: yo los cuido porque ustedes me pertenecen. Por eso dice: como no son propias, las ovejas ven el lobo que viene y deja la oveja y huye, y el lobo la arrebata y esparce a las ovejas. Pues claro, no va a dar la vida por eso. Es como, yo trabajé de guardias de seguridad por un tiempo, sin pistola. Y en una ocasión me dijeron: mira, hay alguien que está, parece, rondeando unos vagones. Tú tienes que ir a dar la vuelta. Hermano, yo fui y di la vuelta con el biombo apagado. Y si veía el ladrón, yo tenía que llamar a una policía, porque ¿qué iba a hacer? Yo no era el dueño de esa empresa. Yo podía avisar hasta ahí. Y me pagaban por avisar, no me pagaban por dar la vida.
Me pagaban por avisar y por proteger eso que estaba ahí, pero yo no tenía los recursos. Hermanos, Cristo Jesús es el que vino no solamente a avisar que algo está mal, ni intentar cuidarnos. Él vino a dar su vida por las ovejas. Yo soy el pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de Israel. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Estas otras ovejas son estas ovejas y muchas otras más que Dios ha traído a su redil. Las ovejas del Señor. Él cuida las ovejas de su redil. El pecado nos confunde, el pecado nos engaña, el pecado nos hace promesas que no cumple, pero Jesús vino a buscar a sus ovejas. Él nos encontró, Él nos rescató del poder de la muerte, del poder de Satanás, nos rescató de nosotros mismos. Dice Primera de Pedro que eres el guardián de vuestras almas. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25. Y Él promete estar con nosotros por toda la eternidad. Apocalipsis 7, ya no tendrán hambre, ya no tendrá sed. Llegará un momento donde mis ovejas no las herirá nada, ni el sol, ni el calor abrasador, porque el Cordero, el Señor Jesús, estará en medio de ellos y los pastoreará y los guiará a manantiales de agua. El Salmo 23 termina en Apocalipsis recordándonos: Él enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Ese es nuestro buen pastor. Nuestro gran pastor de las ovejas, el que nos guía, el que nos ama, el que nos cuida, el que nos da lo que necesitamos. No el que nos da, escúchame iglesia, lo que yo quiero. Él me da lo que yo necesito. Él sabe lo que su iglesia necesita. Culmino con esto. Dios no te va a librar del valle. Recuérdalo bien. Mientras tú le estás diciendo a Dios: quítame de este valle, sácame de esta oscuridad, sácame de esta mortandad, Él está diciendo: camina que yo estoy contigo. Dios no te va a librar del horno, nos va a librar en el horno. ¿Entendió? Señor, sácame del horno. No, confía que yo estoy contigo en medio del horno. No te voy a librar de Él, te voy a librar en Él. Dios no nos va a librar de la cueva de los leones, pero nos libra en la cueva de los leones. Allí. Él es el que dice la palabra: cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo soy el que está contigo en el fuego, pero tienes que pasar por el fuego. No te voy a librar de la prueba, pero estaré contigo en ella. Y si pasares por las aguas, no te ahogarás. Él no te va a sacar de las aguas, pero Él estará contigo en medio de las aguas. No le pida a Dios que te saque del valle. Reconoce que Él está contigo y que el pastor te está guiando por ese valle para acercarte a Él, para que le conozca. Y en ocasiones, escucha mi iglesia, Dios nos librará de la muerte. Y otras veces Dios nos librará a través de la muerte. Ese es nuestro pastor. A través de la muerte Él nos libera de este cuerpo. A través de la muerte Él nos libera de circunstancias. A través de la muerte Él nos libera de enfermedades. En cada situación Dios es tu refugio. En cada situación, iglesia, Dios es nuestro pastor. Ya sea que camine por verdes pastos, ya sea que camine por valles tenebrosos y oscuros, el divino y glorioso pastor gobierna nuestras vidas sobre su pueblo y promete estar con nosotros y bendecirnos por amor de su nombre. Termino con esta historia. Un pastor fue a visitar, una historia real, verídica,
a un creyente en un estado terminal y le pregunta: hermano, ¿usted está preparado para morir? Y este hermano, esta oveja del pastor, le dijo: no, yo no estoy preparado para morir, yo estoy preparado para vivir. Yo estoy preparado para ver a Jesús. Yo estoy preparado para entrar a la casa del Padre. Yo estoy preparado para entrar en el gozo de mi Señor. Iglesia, la muerte para el cristiano es victoria. Decía el apóstol Pablo: morir es ganancia, morir es precioso, morir es bienaventuranza, morir es estar en la casa del Padre, morir es estar con Cristo y es mucho mejor. Iglesia, nuestro pastor nos va a guiar aún más allá de la muerte, y en la casa de mi Padre moraré por largos días, toda la eternidad. Cuidado de mi pastor, glorioso pastor de nuestras almas, Jesucristo nuestro Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias porque tú has sido bueno. Y porque, Señor, cuando sentimos que nos estás matando, es porque nos está librando de nosotros mismos. Nos estás librando de nuestra idolatría. Nos está librando de todo aquello donde nuestro corazón pone su confianza, que no es en el buen pastor. Y aunque a veces, Señor, te estamos reclamando y estamos diciendo: Señor, no, esa dirección no es, no nos metas por ahí, el Señor nos quiere tener cerca. El Señor nos está renovando. Señor, tú nos estás cambiando. A veces nos tienes que quebrar para acercarnos a ti. Y a veces tu vara tiene que caer sobre nosotros para que tu callado nos atraiga y poder oler a nuestro pastor y poder reconocer la voz de nuestro pastor. Y, Señor, todas estas cosas son necesarias para tus ovejas. Y aunque la oveja física, cuando el pastor hace estas cosas con ella, piense que el pastor la está matando, la está cuidando, la está protegiendo, la está acercando. Y, Señor, muchas veces en nuestras vidas sentimos que nos estás matando. Sentimos que ese camino no parece tuyo. Sentimos que esa senda es dolorosa. Sentimos que nos estás quebrando y nos estás arrancando parte de nuestra alma. Pero nos estás cuidando, Señor. Nos estás cuidando de nuestro engañoso corazón. Nos estás cuidando de nuestra idolatría a nosotros mismos. Nos estás cuidando a ser el centro de atención y no de seguir al perfecto pastor. Nos estás cuidando de que nos perdamos. Padre, ayúdanos a amar tu pastoreo. Ayúdanos a deleitarnos y a confiar, como dice tu palabra, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Señor, hay hermanos nuestros que pueden decir: ahí me encuentro hoy. Que puedan escuchar la voz de nuestro buen pastor diciendo: no temas mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Señor, yo no estoy contigo porque yo no soy el que guío los pasos. Nosotros estamos contigo. El pastor va al frente, las ovejas van atrás. Tú estás con nosotros. Y aunque a veces, Señor, no lo sintamos, porque no nos conviene nuestra mentalidad falible y no suficiente, nuestro pastor camina perfectamente, ha trazado el camino y nos llevará a puerto seguro. Aunque nuestros pies tiemblen, nuestras rodillas tiemblen, podemos decir: Señor, no temo porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo.
y no me vas a librar de esto, pero estás conmigo en medio de esto. Y si me libras de esto, me libra en medio de esto. Y aun sea la muerte, nos librará por el bien de tu pueblo. Bendito sea nuestro buen pastor. Alabado, honrado, temido y glorificado sea nuestro buen pastor, que cuida de nuestras almas. Cristo Jesús. Amén. Amén.